Un saludo a todos los que vayan a ver esta charla resumen sobre cerebro y hipnosis, una charla resumen de aquella que se dio en las 10ª jornadas AEA, unas jornadas muy interesantes en las que, bueno, en mi caso concreto, me centré en dar la charla sobre lo que a mí me interesa, ¿no? Yo soy un interesado de la hipnosis y la sugestión, supongo que como todos vosotros, en mi caso en concreto, desde el punto de vista de las neurociencias. Cabe decir que cuando se habla de hipnosis experimental, se suelen estar haciendo referencia a dos tipos de hipnosis distinta. Por un lado, la hipnosis que se utiliza la hipnosis como una herramienta, como una especie de palanca, para entrar a estudiar condiciones que hasta hace relativamente poco tan solamente se estudiaban con pacientes con condiciones clínicas muy específicas o en modelos animales con metodología lesional, que no es perfectamente válida para estudiar ciertas condiciones. La hipnosis en este caso ha tenido éxito en el estudio del dolor. Por ejemplo, la hipnosis se ha utilizado para investigar en qué difiere la actividad neuronal frente a un dolor real, frente a un dolor imaginado o frente a un dolor sugestionado en condición de hipnosis, la abolición, el efecto Stroop y distintos fenómenos dentro de la neuropsicología, la inhibición, el control motor. Por otro lado tenemos los estudios de hipnosis. Estos quizás sean algo menos frecuentes en la literatura, pero son muy interesantes, en los que es la hipnosis el propio objeto de estudio. Es en sí misma la que despierta interés en los investigadores, y este interés lleva despertándose desde hace mucho tiempo. Todo hay que decirlo, quizás en un grupo relativamente pequeño, de investigadores. Las preguntas que se hacen en este tipo de estudios es con respecto a la propia hipnosis en sí. ¿Qué sucede en el cerebro? En este caso estamos hablando de neurociencia. ¿Qué sucede en el cerebro cuando se está hipnotizado? Si es que se está hipnotizado. ¿Qué es estar hipnotizado? ¿Qué es la hipnosis? Eso ya depende de las definiciones de la hipnosis. Sabemos la más completa actualmente es la de la EA. ¿Qué pasa con la actividad cerebral durante las sugestiones? Si es que sucede algo distinto. ¿Supone entrar en algún tipo de estado particular? ¿Supone algún tipo de trance? Como se hablaba en la literatura clásica, o actualmente ya son muy pocos los autores que hablan de trance. O si se producen efectos físicos característicos cuando se está dando hipnosis, cuando se está en esa situación de toma de roles. Bien, la diferencia entre un tipo u otro no solamente es la distancia que hay entre los objetivos, que son muy distintos, sino que se están utilizando metodologías experimentales muy distintas también. Actualmente, en un caso o en otro, dentro de las neurociencias, es la neurociencia cognitiva y en concreto la utilización de técnicas de neuroimagen invasivas y no invasivas las que están copando toda la literatura. Esto nos lleva a pensar en unas cuantas preguntas sobre si es lícito o no, si es legítimo o no la búsqueda de un biomarcador para la hipnosis. La búsqueda de un biomarcador para la hipnosis parece apoyar la concepción de que la hipnosis es un estado concreto, específico, que puede definirse por una marca, una, digamos, firma de activación neural específica. Esto se ha conseguido actualmente, hay autores que dicen que se ha conseguido, hay otros que son mucho más cautos, y en ciencia, y cuando veamos un repaso de los estudios, creo que cabe decir que aquí hay que ser muy cauto. Cabe preguntarse si se ha conseguido realmente, si se puede llegar a conseguir en un futuro, se está abordando el problema desde el punto de vista adecuado. Porque de no ser así, y es posible que no sea así, es muy posible que no sea así, todos estos estudios son una pérdida de recursos que están conduciendo a una calle sin salida. Estudios hay muchos y de muchos tipos. Aquí, como vemos, por ejemplo, las técnicas de neuroimagen más utilizadas son la tomografía por emisión de positrones,
y la resonancia magnética funcional. Tenemos estudios con inducción hipnótica sin sugestión específica de tarea. Esto lo que significa es que son estudios que hacen uso de lo que se denomina hipnosis neutra. Tenemos un montón de estudios ya desde hace tiempo. Esta es una tabla que llevé a cabo tras la lectura de varios metaanálisis. Estudios con inducción hipnótica y sugestión para sensación y percepción. Estos son estudios de los denominados estudios como hipnosis herramienta. Están utilizando la tomografía por emisión de positrones. Hay muchos estudios que también hacen uso de metodologías combinadas. En este caso, por ejemplo, en el estudio de Rath, Fan y Posner del 2005, Rath es un peso pesado de este tipo de estudios y Posner, bueno, creo que todos lo conocemos, hacen uso de la resonancia magnética funcional acoplada a la electroencefalografía. Es una técnica mucho más rápida. Bien, también hay estudios de inducción hipnótica y memoria, muchos menos estudios en este caso. Yo solamente encontré uno, entonces esto ha cambiado. Y ahora hay estudios en neuropsicología, hay muy pocos, es un campo marginal, pero ha cambiado ligeramente. Y ahora hay estudios en neuropsicología, incluso con pacientes que tienen una mejora. Habría que intentar replicar esos estudios. Una mejora cuando se acoplan las sugestiones en hipnosis en su programa de rehabilitación normal. Estudios con inducción hipnótica y acción ideomotora. Acción ideomotora. Estudios a veces muy limitados, como vemos, a veces con un único sujeto frente a 4 condiciones experimentales distintas. En todos estos estudios, en todos ellos, es muy normal, de hecho, digamos, la piedra de toque y lo que distingue a estos estudios, que se haga uso de sujetos que o bien responden muy bien en las escalas de sugestionabilidad y responden muy bien a la hipnosis, son incluso algunas veces virtuosos de la hipnosis, y se comparan con sujetos que no responden nada bien, no responden apenas a las sugestiones. No se están entonces, por tanto, haciendo estudios que alcancen mucha, por decirlo de alguna manera, validez externa. Trasladar los resultados de los estudios a población general es muy problemático. Cuando hablamos de estudios con neuroimagen en hipnosis, hablamos siempre de 3 tipos de estudios. El primero es comparar, bueno, aquí pongo despierto, sabemos estar hipnotizado, si es que se puede estar hipnotizado, no es estar dormido. Es estar despierto, es estar muy despierto, porque sigues instrucciones, ¿vale? Pero bueno, digamos que despierto es sin hipnosis, sin hacer uso de la hipnosis. Se compara el estado sin hipnosis con el de hipnosis, o bien se compara la sugestión sin hipnosis con la sugestión en hipnosis, o bien, y estos estudios son muy interesantes, se compara la realización de una tarea cognitiva sin hipnosis, frente a la realización de la tarea en hipnosis. Y todo esto viendo cómo se está dando la actividad neural. Vale. De todas las regiones del encéfalo, lo que copa los estudios con totalidad, prácticamente con totalidad, hasta hace relativamente muy poco. Los estudios de neurociencias en la hipnosis son los lóbulos frontales. Bueno, si hablamos de conectividad, hay una conectividad muy importante entre estructuras subcorticales y las frontales, que permite clasificar las regiones, como podéis ver en el texto, en 5 unidades, frontosubcorticales distintas, ¿no? Algunas de estas, como el córtex cingulado anterior, están llevándose mucha importancia en los últimos trabajos presentados, y otras están llevándose muchísimo menos, como el campo ocular frontal no ha aparecido en ninguno de los trabajos que yo he examinado. Bien, hay lesiones muy características de estos circuitos, con síndromes clínicos muy bien estudiados, que todas ellas pueden replicarse en condiciones análogas por medio de la sugestión en hipnosis
Y en algunos casos se ha intentado y se ha intentado con bastante éxito. La disfunción, por ejemplo, del cingulado suele llevar estados amotivacionales y el cingulado, ya digo, está llevándose mucha importancia en los estudios. Y aquí os pongo disfunciones en el tálamo y en los ganglios basales porque creo que van a cobrar mucha importancia en el futuro, o si no, deberían cobrarla. En el futuro de los estudios de neurociencias en la hipnosis y estructuras subcorticales que hasta hace relativamente poco, ya digo, hasta hace muy pocos años, no se les prestaba ninguna atención. Bueno, de las 3 regiones que ocupan la mitad de la extensión de la corteza, cuando hablamos de región frontal, el prefrontal es la que más atención se lleva en estudios no solamente de hipnosis, sino en general de la psicología, porque juega un papel esencial en procesos de la atención, y la atención es fundamental para el estudio de la hipnosis. Como decía antes, el cingulado anterior se está llevando mucha atención en los últimos estudios y tiene mucho que ver con la expresión emocional. Aquí os presento uno de los esquemas que ha aparecido en uno de los estudios más recientes, donde ya empezamos a ver cómo se está intentando, por así decirlo, cubrir. Aún no se puede, pero se está intentando incorporar información que se conoce de estudios en neurociencias básicas a los estudios de neurociencias en la hipnosis sobre estructuras subcorticales, los ganglios basales, por ejemplo, con la importancia que sabemos que tienen en el aspecto motor, el tálamo como estación de relevo de información integradora, y cómo esto llega a generar trabajos muy interesantes en donde, por ejemplo, esos biomarcadores de los que hablábamos cobran una mayor flexibilidad y entonces ya no solamente estamos hablando de estudios de neuroimagen funcional, sino de estudios, por ejemplo, de estabilogramas y propiocepción, y como la propiocepción y como la actividad de estas estructuras subcorticales que se encargan de mantener el equilibrio, que se encargan de mandar las señales para que las estructuras motoras en conjunto hagan que mantengamos un equilibrio postural, podrían determinar la alta o baja sensibilidad no, sino respuesta a las sugestiones en hipnosis. Por ejemplo, la anestesióloga belga Faye Monville, una anestesióloga que, por ejemplo, utilizó la anestesia para sugestionar a la reina Fabiola en una de las operaciones en donde se tenía que utilizar muy poca anestesia porque la edad de la regente era muy avanzada. Se han centrado en el estudio de los córtices prefrontal, los ganglios basales y el tálamo. Este creo que es el futuro de la disciplina, pero como os decía antes, hasta ahora han sido los lóbulos frontales. Principalmente tenemos 3 posiciones teóricas distintas que involucran el prefrontal. Por un lado, todas ellas tienen evidencias. Por otro lado, todas ellas presentan ciertas limitaciones. La primera es que, bueno, una de las experiencias más comunes en la hipnosis es la de involuntariedad. Esto está ocurriendo y yo no estoy poniendo nada de mi parte. O así lo estoy experimentando yo. Hay autores que han creído que esto refleja desactivación del córtex prefrontal. Por otro lado, hay gente que dice que precisamente esto lo que está tratando es de una activación de procesos inhibitorios frontolímbicos. Podrían estar sucediendo las dos cosas. Finalmente, hay gente, Helen Crawford, una investigadora muy buena en el campo de la hipnosis, con una metodología muy buena. Eso es una cosa muy rara dentro de la investigación en este campo, en donde tenía una posición intermedia y habla de que, pues eso, son cognitivamente flexibles los sujetos que responden muy bien a la hipnosis y que sus sistemas frontales pasan con mucha facilidad de la atención a la inhibición, que sería la combinación de las dos posturas anteriores.
Bien, en un estudio ya no es tan reciente, esto ya lo preparé hace tiempo, es del 2017, pero bueno, de resonancia magnética funcional se han encontrado cambios en el cingulado dorsal anterior en condición de hipnosis. Este va acompañado de un incremento en la activación del prefrontal dorsolateral y de la ínsula, y una disminución de la conectividad en el prefrontal dorsolateral y el cingulado posterior. Todo esto estamos hablando de comparaciones a través de softwares en resonancia magnética funcional. Es decir, si viéramos en crudo la actividad del encéfalo, lo que veríamos es que prácticamente todo el encéfalo en su conjunto está trabajando. ¿De acuerdo? Hay que utilizar un software se supone que muy bueno, y hay que utilizar la máquina para poder comparar las dos condiciones y eliminarle una especie como de información de línea base, que es la del cerebro, la del encéfalo en reposo, porque en reposo relativo, ¿vale? Todos los signos clínicos que se han estudiado hasta la fecha, no queda ni uno en pie. Para algunos autores queda la hipersugestionabilidad. Esto es muy discutible, porque hay, desde el año 69, Barber, en su libro Hipnosis, una aproximación científica, puso, no solamente en duda, criticó seriamente que si el estado hipnótico se refería a una mayor hipersugestionabilidad, una mayor respuesta a la sugestión, entonces su definición era circular. Por otro lado, su definición era superflua, porque si lo basamos todo en la sugestión, ¿para qué hablamos de hipnosis? Y que se utilizaba como explicación ad hoc. Todos los hallazgos, como os comentaba, tienen evidencias, y como os comentaba también, todos los hallazgos presentan problemas. Uno de los problemas es que ni todas las regiones examinadas en los trabajos se activan exclusivamente en hipnosis, sino también haciendo tareas sin hipnosis, ni la hipnosis siempre activa las mismas regiones, y entonces, claro, no podemos hablar de un estado particular de la hipnosis. Por otro lado está el problema de la adicción. La gente cree que frente a la línea base del cerebro en reposo o el cerebro sin hipnosis, entrando en hipnosis se van a dar una activación de ciertas estructuras, y esto no siempre es así. En ocasiones las estructuras son metabólicamente menos activas, menos o más, y eso depende. Y eso depende no solamente de la tarea, sino también del contexto. Tenemos el problema de los falsos positivos, que en neuroimagen ha supuesto una auténtica crisis, y en donde se nos está diciendo que no debemos fiarnos tan a la ligera de los resultados de los estudios. Más de un 10% de los 40.000 estudios examinados presentan problemas en metodología. Un 30% no controla la influencia de las comparaciones múltiples. Esto es muy importante en resonancia magnética funcional, hasta el punto de que se ha llegado a publicar un estudio, esto es el formato póster en el que apareció, en donde un salmón del Atlántico congelado, muerto, y metido en un tubo de resonancia, parecía que tenía actividad cerebral. Debido a falsos positivos, evidentemente. Y es que cuando comparamos una mínima región cerebral, los softwares lo descomponen en lo que se denominan voxels, son comunidades cúbicas muy, muy pequeñas, que dependiendo de los teslas de la máquina son más o menos pequeñas. Son muy pequeñas. Cuando dividimos todo el encéfalo en voxels y hacemos comparaciones 1 a 1, estos son muchísimas combinaciones 2 a 2, lo que puede hacer que si no tenemos un método de corrección para esas comparaciones, al final tengamos un montón de resultados aparentemente positivos que en realidad no lo son. Por otro lado, tenemos el problema de la neutralidad poco neutra. Cuando hablamos de la hipnosis neutral, esa que no involucra sugestiones específicas más que las utilizadas para la propia hipnosis. Y es que no se está midiendo la neutralidad de la hipnosis neutra. La misma sugestión empleada en la inducción puede tener efectos muy distintos en distintos participantes.
Finalmente tenemos el problema del nivel de análisis. Las imágenes de resonancia magnética funcional y de PET no son, o posiblemente no sean, los medios idóneos para descubrir la esencia neural de la hipnosis, pero producen imágenes tan bonitas que en ocasiones nos vemos arrastrados por estas. Bien, no es un problema exclusivo de los estudios de la hipnosis, es un problema más bien característico de la neurociencia cognitiva en los últimos tiempos, y las conclusiones son pues las siguientes. No hay una certeza de que las imágenes en este tipo de estudios sean indicadores válidos y viables para patrones de actividad cerebral, y por tanto no hay una evidencia de que con este tipo de estudios se vaya a encontrar ningún tipo de biomarcador fiable para la presencia de hipnosis. Los datos extraídos por los distintos estudios no solamente son complejos, son muy a menudo, casi siempre, contradictorios. Pequeños cambios en el procedimiento generan grandes cambios en los resultados, y entonces en ocasiones un estudio solamente lo replica el propio grupo de estudio en sus estudios posteriores. Esto no funciona bien en ciencia. Ninguna de las teorías neurocientíficas propuestas hasta la fecha es precisa y suficientemente cuantitativa. Y bueno, la mayoría de las funciones cognitivas de alto nivel no se pueden asociar a una región localizada, están ampliamente distribuidas. Y esto hace muy improbable el hallazgo de un biomarcador regional para la hipnosis. ¿Nos podemos fiar entonces de los resultados? ¿Esto tiene alguna solución? Bueno, puede tener alguna solución y implicaría meterse mucho más en investigación básica en hipnosis, utilizar más recursos, sobre todo lo que conlleva el estudio de la hipnosis, la sugestión, el efecto placebo, antes de lanzarnos a hablar de aplicaciones y teorías. Un saludo y nos vemos en la próxima.